Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos una semana más al análisis, programas que realizamos a través de su pantalla amiga, este canal televisión. En el programa de esta semana vamos a hablar de deporte y solidaridad. Vamos a hablar de una prueba que se celebra en un país africano, en concreto Etiopía, desde hace ya 31 años. Se celebró el pasado 28 de junio la 31 edición de Runners for Ethiopia, corredores y corredoras por Etiopía. Y hoy, para hablarnos de su experiencia a la hora de participar en esta prueba, que es más que una prueba, y en los próximos minutos comprobarán por qué lo digo, sobre todo a raíz de lo que nos cuenten nuestras invitadas. Hoy se encuentran con nosotros dos chicas jóvenes de aquí de la comarca del sureste, una de Agüimes, otra de Ingenio, que vienen a contarnos su experiencia en esta prueba. Ellas en concreto son Yanira Macías León y Yurena Medina Arribas. A las dos, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y creo que ya recuperadas, ¿no? Después de la semanita... Estamos en ello, aún no. Físicamente Aún no. estamos recuperadas, mentalmente todavía estamos un poco allí. Bueno, la prueba se disputó el pasado 28 de junio, comentar que es uno de los maratones más duros que se celebran en el mundo y además a 1700 metros de altitud, nada más y nada menos. Es una prueba mitad, como digo, mitad deporte, mitad aventura, también mitad solidaridad, porque estamos hablando de un proyecto donde participa muchísima gente y lo hace de manera totalmente altruista, y de ellos precisamente nos vienen hoy a hablar Yanira y Yurena, porque ellas estuvieron, la prueba se disputó el 28 de junio, pero ustedes estuvieron desde el 24 de junio hasta el 4 de julio, ¿no? Sí. Toda una semanita me imagino que de una experiencia, no sé, prefiero que la definan ustedes. De trabajo y solidaridad. De hecho, mezclamos un poco el amor por el deporte, por correr, también junto con nuestras profesiones, somos todos sanitarios, aprovechamos también para trabajar con ellos y aportarles un poquito nuestro granito de arena a esos campeones mundiales que no tienen nada. Entonces aprovechamos un poquito el deporte y la solidaridad. Por cierto, les pido disculpas porque las he presentado, pero no he dicho que Yanira sea fisioterapeuta y Yurena es enfermera. Así que, dicho esto, continuamos con la entrevista. Antes de entrar en materia, antes de preguntarles, bueno, qué parte de trabajo fue el que tú realizaste en este proyecto y qué parte, Yurena, cuéntanos en qué consiste el proyecto Runners for Ethiopia. Hombre, el proyecto Runners for Ethiopia nació en 2013. Jordi Reich, que es un triatleta, fisioterapeuta valenciano, viajó con Jesús Callejas para grabar uno de los programas para la cadena 4. En concreto, Callejas se preparaba la maratón de Aguasa, a la que nosotros hemos ido, junto con Jordi. En ese momento Jordi se percató y vivió la realidad que viven los atletas allí, que son los primeras marcas mundiales, atletas olímpicos, que entrenan casi que sin zapatillas, sin ayudas, sin medios técnicos y sin ningún tipo de ayuda. Entonces, en ese momento vio la cantidad de necesidad que existía a todos los niveles. Entonces, al año siguiente, Jordi, junto con 3 fisioterapeutas más, volvieron a acudir, esta vez con material deportivo, para donar a estos atletas en el centro de alto rendimiento. Y el tercer año consecutivo, que es en el 2015, este Runners for Ethiopia se ha convertido en un grupo de 40 personas, entre ellos pues aproximadamente unos 20 fisioterapeutas, no estoy segura, 20 arriba abajo, runners, gente que solamente va a correr y a disfrutar la maratón, y también equipo un poquito multidisciplinar, contando con la enfermera, que es Yurena, con Pedro Martín, el médico, con una podóloga, Gloria de Jaén, con una odontóloga, Ana, y bueno, hicimos un equipo un poquito variopinto sanitario para ayudar a estos atletas. Bueno, porque la carrera se disputa hace 31 años,
pero lo que es el proyecto ya funcionando desde hay que aclararlo, 2013. ya funcionando desde el 2013, aunque Sí, la carrera ya es una carrera de prestigio, La se maratón corre de desde hace Aguasa. 31 años y, como digo, una de las maratones más duras, más antiguas y más duras, y en un país tan duro también en cuanto a temperatura se refiere, como es Etiopía, porque aparte de ser un amplio y vasto extensión de terreno, pues también en cuanto a las condiciones meteorológicas y climatológicas a la hora de correr esa maratón, pues son extremadamente duras. Llurena, ¿es la primera vez que ustedes participan en este proyecto? Sí, de hecho el año pasado solo había fisios y eran 4 los que fueron. Este año realmente todo surgió así como de manera muy natural, porque una amiga nuestra, Alba, conoció el proyecto junto con Yanira En un congreso. en un congreso en Madrid, y entonces Alba decidió que iba directamente, se apuntó y nada, simplemente me preguntó si yo podía conseguir medicación o si podía conseguir cosas para mandar para allá, y en la misma conversación terminó diciéndome que por qué no iba yo también, y la verdad es que no me lo había planteado, pero cuando me lo preguntó pensé, oye, pues puede ser una buena idea. Y bueno, preguntó en el proyecto, preguntó a los responsables del proyecto, a Jordi y a Rafa, si cabía una enfermera. Y bueno, la contesta fue que una enfermera siempre cabe, y que aunque yo no sabía bien lo que iba a hacer, pues que fuera porque iba a tener mucho trabajo, iba a tener muchas cosas que hacer y desde luego iba a darle otro punto de vista al proyecto. Es decir, cuantos más profesionales diferentes haya, desde el punto de vista de cada uno, se van a detectar diferentes necesidades y se pueden abordar diferentes necesidades en el mismo proyecto y en el mismo viaje, ¿no? Entonces me pareció interesante, y a ellos también, y bueno, detrás vino Pedro, que también fue una cosa así como muy curiosa, y como un médico también cabe siempre, pues... Bueno, el amigo Pedro Martín Pérez, compañero que presenta y dirige el programa Con Más Salud, que lo ofrecemos aquí en este canal de televisión. Conociéndolo, él se apunta a todo. No, me va a dejar que lo cuente, porque él seguro que estaría encantado de contarlo, Sí. porque fue justamente la carrera solidaria que organiza Pedro en el cruce de Arinaga, que este año fue por Eider y por Sara. En esa carrera solidaria yo monté un stand de recogida de zapatillas para llevarme el material técnico a Etiopía. Entonces, cuando él me invitó a hablar para que todo el mundo conociese por qué estaba ese stand ahí y de qué iba el proyecto, fue el primero que levantó la mano y se apuntó. Entonces no solo me dio sus playeras, sino que se vino con nosotros. Conociendo, y como a Y Pedro, así. como a Pedro le encanta colaborar y echar una mano en lo que Estaba haga en su falta, salsa. aunque eso signifique viajar a muchísimos kilómetros de distancia de Canarias y de Gran Canaria, a él le encanta la aventura. La verdad es que siempre se caracteriza por eso, y cuando se trata de proyectos solidarios como este, la verdad es que en el caso del amigo Pedro, pues no se lo piensa dos veces. No, Y no la se lo vivió, pensé. Nos consta que la vivió a tope y que la disfrutó mucho. Porque Me tenemos que encanta. Y recalcar, hizo mucho, porque tenemos que recalcar eso, que Runners for Ethiopia no solamente es un proyecto deportivo, también es un proyecto solidario, ¿no? Sobre todo, porque allí se va a fundamentalmente ayudar y a colaborar, solidario. El objetivo no es solo, que también es dotar de material a esos campeones mundiales y olímpicos, como digo, no solo dotarlos de material, de zapatillas, de calcetines, de pantalones, de chaquetas, de camisetas, de todo eso, no solo eso, sino que también aportamos nuestra parte profesional de tratamiento de sus lesiones, de tratamiento de su salud, como este año se hizo de una manera más amplia, contando con Llurena y con Pedro. Entonces es un poco y mucho de solidaridad a muchos niveles. Importante. Sobre todo también tiene una parte interesante, y es que no solo se trata, o sea, no solo ellos han tratado lesiones, a los atletas sus lesiones, sino que se les ha formado, es decir, a los profesionales sanitarios que tienen allí y a ellos mismos, a los atletas, se les ha dado una formación básica para que entiendan las lesiones que tienen, qué ocurre y cómo se tratan de manera básica, de manera sencilla. Entonces es una mezcla, realmente es una mezcla bastante bonita, porque aportas tus conocimientos como profesional sanitario y además estás echándoles una mano a nivel
material, porque no nos podemos olvidar de que sus condiciones económicas no son, a pesar de que son la cuna del atletismo y que son la élite mundial del atletismo, sus condiciones no son para nada económicas, no son para nada como aquí, ¿no? Entonces nosotros tenemos la suerte de poder llevar en mano ese material y entregarlo nosotros personalmente, de tal manera que queda constancia, porque además se recoge todo y nos cercioramos de que eso llega a las manos de los atletas. Por lo tanto, doble satisfacción, por un lado el ayudar y colaborar, y por otro que ese material, porque sabemos que en este tipo de colaboraciones siempre existe la picaresca, pero en este caso ese material llegó a quien tenía que llegar. En este caso el material iba con nosotras, o sea que llegó absolutamente. Tenemos las fotos, tenemos los grandes maletones, los vídeos de cómo se abrían las maletas llenas de material deportivo que se juntó y se clasificó, y ellos además eligieron, cada uno iba eligiendo según su talla y sus gustos lo que querían. Entonces todo ese material que nos han dado muchísimas personas en la isla, muchísimas gracias a todos, ese material llegó. Porque lo llevamos nosotros encima, no se perdía por ninguna parte, no íbamos a que nadie nos lo entregase, lo llevamos nosotros en mano. Una vez más la ciudadanía de esta isla ha sido solidaria. Muy solidaria, muy Increíble. solidaria. Gracias al grupo de triatlón de Valle Seco, el grupo de aquí de Arinaga, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero Billo seguro que me reconoce y lo sabe. Muchísima gente, ese día en la Plaza del Cruce de Arinaga, muchísima gente que se acercó con sus zapatillas y nos las dejó anónimos. Muchísimas gracias a todos, porque todo ese material se recogió y lo están usando. Sí, porque estamos hablando de un país, Etiopía, que ha dado siempre, ha dado y sigue dando a la historia del deporte de atletismo grandes campeones y campeonas mundiales y olímpicos, por ejemplo a Bebi Bikila, el gran Haile Gebrselassie, entre otros y otras, pero claro, aquí siempre está la contradicción, la paradoja, un país que ha dado y que sigue dando grandes campeones mundiales y olímpicos en el mundo del atletismo, pero lamentablemente no tienen las condiciones necesarias como para poder salir adelante, ¿no? Para nada. Nosotros estuvimos tratando atletas también en el Centro de Alto Rendimiento de Becoyi, que es un pueblo pequeñito que está a 2.800 metros de altura. Ya solo por eso tiene un entrenamiento básico. Es un pueblo espectacular, tiene una magia increíble. Todos nos vinimos enamorados de Becoyi. Sí. Y sobre todo te quedas también impactada, y es imposible que se te pueda olvidar cuando entras al Centro de Alto Rendimiento y te das cuenta de que lo de Centro de Alto Rendimiento es un poco irónico. Es decir, el centro es una instalación vieja y malamente preparada. Hablan de Centro de Alto Rendimiento a un edificio hecho con bloques, porque no está hecho ni con adobe, con barro, ni con bambú, que donde realmente son las casas típicas etíopes. Entonces, bueno, esta está hecha de bloques de hormigón, tienen un espacio diáfano, los chicos tienen sus dormitorios con literas y unos baños medio decentes, y también, bueno, también tienen sus hábitos nutricionales cubiertos, y hasta ahí. Hasta ahí, no tienen atención médica, no tienen educación como tienen aquí, no tienen ni siquiera material deportivo para hacer posible todo ese entreno y llegar a los objetivos a los que llegan. Es decir, ellos entrenan sin nada y sacan lo mejor de sí, por eso son la élite. Es la pregunta, llamarlo centro de alto rendimiento, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Porque realmente está lo mejor, sí, o sea, porque son seleccionados, son chicos y chicas seleccionadas y están entrenados por Sentayu, que es encantador, el hombre además. Sí, me encanta. Es un encanto. Y bueno, es profesor de primaria y aparte es ha sido entrenador de muchísimos, ha descubierto muchísimos atletas que han sido campeones mundiales. Y bueno, estos chicos están entrenados por él, y nosotros tuvimos la suerte de poder hacer un entreno con él y con los atletas en el bosque. Un entreno muy curioso porque era un entreno a 2.800 metros de altura. En un bosque precioso. En un bosque espectacular, precioso. Verde como no te lo puedes imaginar. Bueno, hay algunas fotos que si hay opción de verlas estaría súper bien, porque te puedes sorprender de lo verde que es Etiopía. Y fue un entreno espectacular con ellos, y te das cuenta de que son unos animales, es decir, de que son unos pedazos de personas, unos cracks. Nosotros lo llamábamos Iron Man. Nosotros fuimos a entrenar con ellos cuando ellos estaban haciendo un entreno de recuperación porque habían hecho la maratón de Aguasa,
Y a mí aquel Un entreno de soltar piernas, que se llama aquí. Exacto. De soltar piernas. Nosotros podemos soltar el corazón por la boca, lo que llaman ellos un entreno de soltar piernas. El entreno de recuperación, yo casi muero en el entreno de recuperación, lo terminé, porque una tiene una dignidad. Pero no y más. tienes que terminarlo, pero te das cuenta de que Además, nosotros, algunos compañeros llevamos ecógrafos, teníamos la oportunidad de ver en vivo esas lesiones y decía, Dios mío, ¿cómo sigues corriendo? Y siguen corriendo. Lesionados, estamos comprobando la lesión que tenía, pero ellos seguían entrenando y lo que te estaban preguntando es ¿cuándo voy a entrenar? ¿Cuándo empiezo otra vez? Es decir, ellos, las ganas que le ponen, la energía, la ilusión, hace que puedan con cualquier cosa, son Ironman. Y es lo que la verdad es que sí, son unos supercampeones, son seres sobrenaturales. Campeones y campeonas, porque la verdad es que la pregunta que nos hacemos nosotros, sobre todo para los amantes del deporte y los que nos gusta el atletismo, lo que nos gusta precisamente presenciar esas carreras como la maratón, de tantos y tantos kilómetros. Fue que increíble. tú lo que te preguntas es cómo es posible. O cuando corren en unos mundiales, unos Juegos Olímpicos, los 10.000 metros, una prueba también de larga distancia, que son grandes especialistas los atletas y las atletas etíopes. Claro, tú lo que te preguntas es, pero ¿cómo es posible que puedan llegar tan lejos, que puedan conseguir tantos éxitos con tan pocos medios a su alcance? Sí. ¿No? Es la pregunta que creo que nos hacemos todos, ¿no? Nosotros creemos que es un poco también selección natural. Date cuenta que sin ayuda, sin nadie que les entrene con fundamento en el sentido como tenemos aquí, que tenemos entrenadores para cada tipo de prueba, sin fisios ni médicos que los traten, sin ningún tipo de atención, de ahí sale lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, porque el resto queda en el camino, y no porque no sean buenos, sino que no pueden tratarse. Creo que el mismo Helge Breselas en una ocasión le preguntaron que cómo era posible que cada año, pues cada vez que disputaba un campeonato del mundo, los Juegos Olímpicos, aunque cambiara de distancia y especialidad, que cómo era posible que se adaptara rápidamente, y dijo que lo que tocaba de apuntar, que es su ciclo de vida natural, que están acostumbrados a recorrer en su país grandes distancias sin ningún tipo de medio de transporte, sino caminando o corriendo, y así es como aprenden y salen adelante. Y descalzo. O con unos zapatos que tú los miras y dices, ¿cómo puedes? Es decir, en el entreno una de las veces me dio por empezar a mirar los zapatos, las zapatillas de los atletas, y me encontré con que uno de ellos iba con unas zapatillas de plástico. Y hizo un entreno en el bosque, que yo tenía unas playeras super mega, porque aquí somos así, y dije, y yo con esto, voy como voy, y este hombre va con unas zapatillas de plástico, literalmente, y tenías que ver cómo iba, ¿verdad? Es que... Un apunte, en Etiopía el ganado lo cuidan los niños, entonces un niño de 7 años puede estar recorriendo kilómetros cada día con su ganado, muchísimos kilómetros al día, y luego no solo volver a casa, sino después ir a la aldea vecina porque no sé qué, o ir corriendo a buscar al médico porque el médico no está en tu aldea, y demás. Ellos viven caminando y corriendo largas distancias, y es su manera de vivir, porque además el precio de los coches es altísimo, entonces ahí nadie tiene coche, salvo la gente que vive en Addis Abeba, en la capital, que ya hay un crecimiento y ya se están un poco occidentalizando un poquito, y ya se ve otro tipo de movimiento y de vida, pero la vida en las aldeas, que es de donde salen normalmente los atletas, es correr y caminar. Y sin lugar a duda esa es una de las claves de sus éxitos deportivos. Seguro. Precisamente comienzan ahí lo llevan en la genética. Desde pequeñitos, sí, recorriendo esa grande distancia, con el ejemplo que tú acabas de apuntar. Bueno, Yanira, ¿qué tipo de lesiones fueron las que tuviste que tratar allí? De todo. Allí, sobre todo en miembros inferiores, en piernas, es lo que más vimos, pero vimos un poquito de todo, desde tendones destrozados, músculos con roturas muy viejas que se veían las cicatrices, ligamentos también tocados, temas de pie, fascitis plantares, espolones, en fin, 1000 cosas, rodillas también bastante destrozadas, dolores lumbares por el sobreuso, todo tipo de patología del corredor. La clínica específica la vimos todas, no nos quedó nada, casi. Y así todo increíblemente siguen corriendo. Y siguen corriendo. Y a mí me encantó un ejemplo porque, como ya dijo Yurena, nosotros dimos la parte de formación durante 2 días en Addis Abeba,
por diferentes equipos dimos nociones básicas de fisio y de anatomía, de lesiones en el deporte y demás. Y uno de los chicos que tratamos mostró muchísimo interés. Yo no me acordaba de que había estado en nuestras clases el día anterior, pero sí que había estado. Aparte de tener sus 2 rodillas lesionadas, destrozadas, él se quedó con sus apuntes, con lo que les habíamos dado desde el proyecto, llevamos los apuntes encuadernados, y se quedó ese día haciéndonos de traductor y preguntándonos por las lesiones. Y él nos preguntaba cómo podía tratarlas. Entonces, un poquito la satisfacción que te llevas, que aunque te vas, hay alguien que por lo menos muestra interés y como un poquito que hagas ya es más que nada. ¿Y Lorena? ¿La parte que te tocó? Bueno, lo nuestro te digo que fue así como todo muy improvisado porque era la primera vez que íbamos, pero bueno, bien, lo organizamos genial porque nos organizamos entre Pedro, Ana, la odontóloga y yo, y nos dedicábamos a hacer revisión médica, una revisión general a cada uno de los atletas. Entonces, un poco pasaban por Pedro les hacía una revisión general, pasaban por la odontóloga y luego pasaban por mí. Yo lo que me encontré básicamente fue algunos atletas, bastantes atletas con problemas de oído, muchos, algunos incluso con pérdidas de equilibrio, que luego les mirabas los oídos y había que hacerle lavados y bueno, muchos problemas de oídos. Luego curitas de heridas, algunas heridas, no fueron muchas, yo pensé que me iba a encontrar más heridas, pero sí que hubo alguna cura de herida curiosa. Se drenó algún absceso también importante, que bueno, que te quedas ahí un poco dudando de si o si no, pero al final pones una balanza y dices, pues con los medios que tengo antibióticos, tengo antisépticos, esto hay que hacerlo porque si no esta persona tiene que ir al hospital y aparte de que económicamente no se lo puede permitir, es cuestión de tiempo que se ponga malito, ¿no? Y tú tienes ahí un poco pues los medios para drenar aquello y vas a eso, lo haces y ya está, ¿no? Entonces, bueno, puede ser algún drenaje de abscesos, cura de heridas, algunas ampollas también en los pies que ya no solo les tratas, sino que les enseñas a prevenirlas en ese momento, ¿no? Pues mira, con esto que te doy, intenta hacerlo de esta manera, antes de correr ponte esto y un poco también que se queden un poco con la idea. Complementar también el trabajo de la podóloga, de Gloria, nuestra podóloga, que ella también hizo unos cuantos tratamientos en pie, entonces entre Yurena y Gloria se complementan la parte de luego las curas de lo que Gloria había hecho. Y luego ocurrían cosas curiosas como que te venía el pueblo, es decir, el guía que te está haciendo de traductor te dice, oye, mira que mi hermana que no se encuentra bien, tú puedes verla, ¿no? Y entonces te viene, le echas un vistazo. Tuvimos un chico realmente que estaba malo, que nos preocupó bastante porque estaba malo, uno de los atletas. Y bueno, la verdad que Pedro y yo íbamos bastante bien surtidos y pudimos atender las necesidades de lo que nos encontramos. Ya fuera lo que fuera, tuvimos la suerte de tener material. Lamentablemente es el día a día en cualquier país del continente africano, sí, que tratas a una persona y te viene toda la aldea, todo el pueblo, ¿no? Pero es normal. Es normal, ellos tienen esa oportunidad, ellos están allí, yo lo entiendo, es que yo lo haría. De hecho, por eso no se me ocurrió, ni a ninguno de nosotros se nos ocurrió en ningún momento negar absolutamente nada a nadie. Es decir, mientras podamos estar aquí, pues aquí estaremos viendo a quién haya que ver. Y además que lo hiciste con sumo gusto. Yo estaba feliz como una perdiz. Mira que trabajamos. Estábamos encantados, mira que trabajamos hasta con el frontal. Encantados. Llega un momento que no hay luz. Cuando atardece se acabó la luz natural, entonces llegó un momento que frontal en la cabeza y a seguir currando con el frontal, o sea, los fisios con el ecógrafo, ya sin ecógrafo porque no se podía enchufar, con la batería, con las agujas y el frontal. Muy bonito. Muy bonito. Las condiciones de trabajo no eran buenas, pero tú no vas allí buscando buenas condiciones de trabajo. Claro. Tú sabes a dónde vas y hay que adaptarse, ¿entiendes? Sabes lo que te vas a encontrar y vas mentalizado que vas a ayudar y a colaborar. Claro, o por lo menos no te creas ninguna expectativa. No te crees que vas a ir a ningún sitio, ¿entiendes? Entonces, pues las condiciones eran las que eran y un poco fue, ¿dónde montamos la consulta? Aquí, así, de esta manera, coge aquella mesa, trae no sé qué. Y cuando nos dimos cuenta teníamos... Y en muchísimas ocasiones mejores así, mejor ir con unas expectativas, porque si no luego te encuentras
sales totalmente defraudada, abatida y te encuentras con unas condiciones totalmente diferentes a las que te habías imaginado, ¿no? No, en líneas generales creo que ninguno del equipo se hacía ninguna expectativa. No. Yo creo que incluso superaron para bien nuestras expectativas, pues en la manera de organizarnos, en la colaboración de todo el equipo, porque todos trabajamos muy bien juntos, nos ayudamos, nos apoyamos y nos complementamos. Entonces lo bonito fue eso, y que lo que te queda, da igual que estés encima de una mesa y no en una camilla, o da igual que estés en un prado lleno de vacas mientras tratas, es bonito, eso no lo haces aquí, para nosotros tiene hasta un punto de romanticismo, pero que eso era lo de menos, lo bonito era ayudar, estar trabajando por y para ellos, y que encima el ambiente era buenísimo. Bueno, en definitiva, que esta primera experiencia de Yanira y Llurena, de Llurena y Yanira en Runners for Etiopía, ha sido inolvidable, pero no solamente estuvieron ahí una semana, no solamente fueron a trabajar, que sin duda fueron a eso, también tuvieron tiempo de participar, como hemos dicho, en una de las pruebas más duras que se disputan en todo el mundo, una prueba más que se corre a 1700 metros de altitud, nada más y nada menos, como es la maratón de Aguasa. Aunque ustedes que cogieron maratón, medio maratón, 10 kilómetros. 10 kilómetros. Oiga, Nosotros hicimos la carrera que solo hicieron los blancos. Es la carrera diseñada para los blanquitos. No hubo ni uno de ellos que hiciera los 10 kilómetros. Sí, porque además ellos si no van a ganar, no corren. Palabras de uno de los compañeros que teníamos, Becky, que nos apoyaba en el grupo, que además tiene una muy buena marca en 100 metros. Becky es un chico de 19 años que tiene una marca brutal, que son en 100 metros 10 con 94 segundos. Y él formaba parte de nuestro equipo con Endo Etiopía, que es con quien viajábamos. Y entonces ellos te decían, si yo no voy a ganar, no participo. Y ya está. Nosotros nos quedamos con la imagen de participar en la carrera, pero ellos van a ganar. Hombre, que correr 10 kilómetros y en un territorio como Etiopía tiene su mérito, ¿eh? Hombre, nosotros estamos contentas, terminamos. Lo importante es de aquella manera, pero lo importante es participar, y si puedes terminar la prueba... Terminamos de pie en la meta. Bueno, eso es importante. No, pero fue una experiencia bonita, ¿eh? Fue muy bonito. Es correr fuera de tu ambiente absolutamente, encontrándote con gente de todo tipo, viendo Aguasa, porque realmente estás corriendo alrededor, o sea, entre las calles de Aguasa. Entonces también es una manera de meterte en la ciudad y verla, ¿no? A veces no ves nada porque estás nublada y otras veces ves un montón, entonces... Entre respiración y respiración. Fue bonito, a mí me gustó, la gente participó muchísimo, la gente te animaba muchísimo, te aplaudían los niños, corrían al lado tuyo, que corrían más los niños que tú, pero te animaban muchísimo, fue muy bonito. A mí me gustó. El cariño... inmenso. Lo del detalle que los niños... Sí, absolutamente. No, pero se me viene a la cabeza las películas que se ruedan, por ejemplo, en ambientes africanos, donde precisamente tú estás sudando la gota gorda y ves a un niño a tu lado animándote e incluso te corriendo supera. Descalzo al lado tuyo, descalzo corriendo al lado tuyo, animándote, y a lo mejor tenía cargado a su hermanito chiquitito atrás y corría a tu altura o más y descalzo. Increíble. Eso impresiona e impacta también, ¿eh? Eso se queda guardado. Y luego en la maratón de Aguasa nos pasó también una cosa que fue así como muy curiosa, y es que nos conocimos a Malú y a Jacob, que ella es médico catalán, son dos catalanes que están trabajando ahí de manera voluntaria en el hospital de Gambo. En las montañas de Aguasa. Es un hospital rural, como a 2 horas y pico de Aguasa. Y bueno, el hospital de Gambo se caracteriza porque tiene una leprosería y ellos tratan enfermos con este tipo de con esta patología. Y bueno, los conocimos allí porque también tanto Tony Espada como Rafa, que son dos de los organizadores del proyecto, nos pusieron en contacto con ellos y pudimos entregarles muchísimo material sanitario que teníamos, ¿no? Era todo material orientado a cura de heridas. Y también mucha medicación antibiótica y mucha medicación para cura de heridas. Y la verdad que en ese momento fue súper bonito porque fueron a recogerlo al hotel Fue bonito porque hicimos juntos la maratón, o sea, ya nos habíamos visto, ya nos extrañaba a nosotros ver a otros españoles allí porque no había más españoles. Resultó ser que eran los médicos de este hospital que nos conocimos, que bueno, que tuvimos el ratito de intercambiar un poquito de impresiones y de su grandísima labor.
encomiable, y de paso pues le regalamos el material sanitario. Y se quedaron alucinando. De hecho, me ha gustado mucho cómo se ha dado, porque a pesar de que fue de una manera como muy natural, estamos en contacto, tanto Pedro como yo estamos en contacto con ellos, y ellos siguen mandándonos lo que necesitan, y un poco estamos desde aquí con ellos, ¿no? Y en lo que hemos quedado es en que cuando necesiten cosas, pues que nos lo envían por email, y nosotros nos buscamos la vida por aquí para hacérselo llegar, y bueno, se ha creado un vínculo ahí con el que no contábamos, que ha sido como un poco un regalo también para ellos y para nosotros del viaje. Ya sabemos que el material deportivo ha habido muchísima gente que lo ha donado. En cuanto al material sanitario, ¿también una campaña de recogida? ¿O? En cuanto al material sanitario, realmente han sido 2 casas comerciales las que nos han echado una mano. Sí. Sobre todo ha sido Cardiomedical del Atlántico, donde el responsable es Óscar Hernández, y la verdad que nos dieron un montón de material, muchísimo material, y de manera, o sea, sin pensárselo 2 veces. Fue muy bonito el gestionar cómo llevar ese material para allá. Eso fue una parte también muy bonita, porque cuando ya nos daban todo ese material, que nos lo íbamos a dejar aquí, después cómo llevarlo fue la parte graciosa, pero también eso fue bonito, formó parte. ¿Y la otra casa comercial? Medifarma, me parece que era la casa comercial. Es que esa la gestionó más Pedro, y la verdad es que siempre se me olvida el nombre, lo reconozco. pero la verdad que fue una pasada cómo se movió todo el mundo. De hecho, hubo gente que se acercó a mí, a mi casa, a decirme: oye, Llurena, mira que yo esto no lo uso, si te sirve para que te lo lleves, llévatelo. También de material sanitario que tenían en la casa, y que decían: lo tengo aquí muerto de risa, y yo sé que te vas para allá, y te lo doy, ¿no? Entonces sí que muy sorprendida con la buena disposición y con la solidaridad de la gente. Qué bonito. Con respecto al material médico, sí que me gustaría darle las gracias nuevamente a José Carlos Hernández. Es un maratoniano olímpico canario que vive en Lanzarote, que donó 10 pares de zapatillas prácticamente nuevas, sin conocer el proyecto. Un amigo nuestro, Néstor Alemán, contactó con él, se lo contó, y él, con las 4 explicaciones que Néstor le dio, pues se convenció, y un día apareció por el hospital en el que Néstor trabaja y le dio los 10 pares de zapatillas, ¿no? Entonces creo que se merece. José Carlos está patrocinado por New Balance, y bueno, lo comentó con la casa y se lo permitieron, y creo que se merece por lo menos que lo mencionemos. Hombre, sin lugar a duda, cuando se trata de este tipo de proyectos solidarios, es de bien nacido ser agradecido, así que toda persona que haya, o cualquier entidad que haya ayudado y colaborado, y de qué manera a la realización de este proyecto, sin lugar a duda hay que mencionarlo, vamos, pero por descontado, ¿eh? Sí, también hubo varias tiendas de triatlón de Lanzarote, Tripasión, Tribike, Paleo Center, que bueno, que sí que también tengo que nombrarlos porque se portaron muy bien. Mucha gente de aquí muchísimos clubes de triatlón de Gran Canaria han aportado en este proyecto. Rafa, Sonia, la verdad que se han portado genial. Ha sido una pasada la cantidad de gente que nos ha tocado la puerta sin conocernos, para darnos cosas para que nos llevaran. Y sin conocer el proyecto, que además que es muy nuevito. Pues nos alegramos de que la ciudadanía canaria siga siendo, pues, en muchísimos aspectos somos la cola del país, pues afortunadamente en cuanto a solidaridad tenemos que decir, afortunadamente, que somos los primeros cuando se trata de ayudar, y de ayudar a los demás, y de colaborar con otras personas que no lo están pasando tan bien como nosotros. Bueno, pues llegado a este punto de la entrevista, estamos en los minutos finales, pero no queremos no queremos desaprovechar la ocasión para preguntarles por la tercera parte del proyecto, han hablado en primer lugar del trabajo que realizaron allí como profesionales,
Yanira como fisioterapeuta y Yorena como enfermera, han hablado de su participación, acabando la carrera además, acabando la prueba de los 10 kilómetros, su participación en el maratón de Aguasa. Ella se ríe, pero yo creo que tiene mérito mencionarlo. Llegaron, que es lo importante, a lo mejor llegaron sin la zapatilla, con la blusa, con la camiseta por fuera, pero lo importante es que llegaron, cruzaron la línea de meta. La meta. Sí, sí, Bueno, en esta última parte quería aprovechar porque también tuvieron ocasión de conocer un poco lo que es Etiopía, ¿no? Un poquito. Porque aquí tenemos la idea de que Etiopía, tratándose de un país que se encuentra en el continente africano, en el Cuerno de África más exactamente, limítrofe, es un país vecino de Somalia, bueno, aquí tenemos la idea de que es un país desértico y es todo lo contrario, ¿no? Para nada, tiene muchísima vegetación, tiene bosque, de hecho las fotos del entrenamiento en Bekoyi se ve el enorme bosque, hace frío, o sea, hemos pasado más fresquito en Etiopía que aquí ahora. Sí. O sea, que venir a Canarias y que haga muchísimo más calor que en África es curioso. Eso sí que es una novedad. Es curioso, pues es como para tenerlo en cuenta, pues sí, aquí nos estamos haciendo de calor y allí teníamos que estar con manga larga. O sea, la temperatura no tiene nada que ver, tiene muchísima vegetación, tiene amplísimos lagos enormes, donde habitan los hipopótamos, cocodrilos, que también los vimos, y demás. Entonces es un país de contraste, sobre todo Etiopía destaca por las etnias, es decir, viven alrededor de entre 70 a 80 etnias. No recuerdo bien las cifras. En el mismo país cohabitan, es decir, y cada una con su lengua. Entonces es muy curioso porque cada grupo de personas son diferentes y son vecinos. Entonces para nosotros que vivimos en España nos consideramos todos españoles y que más o menos con sus características, pero bueno, hablamos el mismo idioma, ellos no. Ellos, está el amárico, que es el idioma general para ellos, pero no todos hablan amárico, cada uno tiene su particularidad. Entonces eso es de las cosas más curiosas de Etiopía. Y tribus que conviven a pesar de 70 años, pero que conviven en paz. Sí. No estamos hablando, por ejemplo, de otros países del centro de África que han llegado incluso han llegado a sucederse guerras civiles por guerras tribales entre diferentes clanes, ¿no? No, aquí ellos conviven, se respetan los territorios e intentan convivir. Yo me imagino que de todo habrá, pero que no están en guerra. No es un país que esté en guerra. Tuvimos incluso oportunidad de conocer alguna de las tribus. Estuvimos en la tribu de los Dorce, donde un poco nos enseñaban su forma de vida, su alimentación. Y sus casas, te dejaban entrar en sus casas. Son gente maravillosa. Y ver un poco dónde dormían, cómo se manejaban, ¿no? Y la verdad que fue un gustazo porque es completamente distinto a esto, y el recibimiento cuando fuimos allí, a mí me pareció el mejor recibimiento que puede tener alguien cuando va a algún sitio, porque empezamos a caminar hacia un poco la zona donde empezaba, hacia el ¿no? poblado. Todo el poblado, y unos pequeñajos de la tribu que estaban por allí por ahí jugando, empezaron a ver que nos íbamos acercando, se sentaron y empezaron a cantar. Y se pusieron a cantar. De ese canto sale un vídeo que para nosotros es el himno del viaje y el himno de Etiopía, y es espectacular el regalo que nos hicieron en 2 minutos, cantando y con aquellas sonrisas y con aquella manera de... Todos salimos emocionados. Sí. Entonces, dentro de las cosas que puedes vivir y de los momentos que puedes vivir, te podría estar contando miles con una carga emocional brutal, pero desde luego yo creo que para todos, como para todo el grupo, para todo el equipo, yo creo que hablas con cada uno de manera independiente, y es uno de los momentos que te ponían los pelos. No puedes irte de Etiopía sin emocionarte mirando a los ojos a un niño y a la sonrisa que tienen, viéndolos como los ves, que no sabes si están comiendo o no, probablemente no, y la ropa que llevan no la usamos nosotros ni para tirarla a la basura, y ellos sonríen con esa sonrisa franca y sincera, y esa mirada que tienen, que no puedes venirte de Etiopía sin que eso te conmueva. Sí. Y aparte de eso, gente hospitalaria, pues al 100%, son maravillosos, ¿no? Son maravillosos. Bueno, te pasan cosas como que entras a un bar y se levantan y te ofrecen de la comida que están comiendo. O sea, eso aquí es impensable, ¿no? Pues eso es un mínimo detalle de las cosas de la hospitalidad que tienen y de lo que nos ocurrió allí. Sí, que te inviten a tomar café. Tienen una calidad como personas que para mí es
completamente, vamos, admirable. Pues no te extrañar que Etiopía siga estando en el candelero internacional, deportivamente hablando, cuando llegan los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo, pues las pruebas de atletismo. No es extrañar que estén ahí a la cabeza de... junto con Kenia y Etiopía, sigan siendo las grandes potencias en cuanto al mundo del atletismo y en cuanto a las distancias largas se refieren, 10.000 metros y la maratón. Bueno, pues señoritas, Yanira, Yanira, la pregunta de... Solo me queda hacerles la pregunta del millón. ¿Van a volver? Sí. Si las ¿Cómo no? Si las condiciones profesionales nos lo permiten. Si la vida nos lo permite. Si la vida nos lo permite, pero volveremos. Bueno, que la intención seguro. está y que el corazón nos lo robó Etiopía, o sea que sí, que tendremos que volver. De hecho, siempre digo lo mismo, volveré a África y por más tiempo, lo tengo muy claro, muy claro. Bueno, pues con ese deseo y con ese objetivo ponemos el punto y final de la entrevista, no sin antes agradecerle a Yanira Macías León y a Yurena Medina Rivas el que nos hayan acompañado antes ratito. Muchísimas gracias. Espero y deseo que se hayan sentido cómodas. Sí. Como, sí. Porque al principio, antes de empezar esta entrevista, el típico nerviosismo, pero ¿es en directo? No, no es en directo. Tranquilo, que este programa se graba. No, es que estoy muy nerviosa, tranquila, que desde que sienten en nuestro rinconcito particular y se olviden de las cámaras, el tiempo se nos va a pasar volando. Y ha sido así, ¿no? Ha sido así, sí, ha sido así. Que nosotros no mentimos, decimos la verdad. Bueno, ambas, muchísimas gracias y enhorabuena por este proyecto en el que han participado y sobre todo que les haya llenado tanto. Sí. Muy bien, muchas gracias a ti también. Muchísimas gracias y hasta dentro y hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Ojalá. Aquí estaremos que otra vez. Ojalá. Que seguro que la volveremos a convocar para que nos cuenten nuevas experiencias sobre su viaje y su experiencia en Etiopía. Pues nada, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Señores, señoras, nosotros de esta manera terminamos. No sin antes agradecerles que hayan estado ahí acompañándonos, que nos hayan seguido una semana más, un viernes más. Gracias por su apoyo, por su complicidad y desde aquí les deseamos feliz descanso y por supuesto que disfruten del fin de semana.